Bienvenidos a Conduzco Yo. Ahí lo habrán visto en la sintonía de nuestro programa, esas imágenes de la cabecera, donde también hay aviones. Y de hecho, como saben, de vez en cuando hablamos aquí de aviones, de tecnología, de curiosidades y también, evidentemente, pues de incidentes o accidentes, como es el caso que tenemos hoy. Y para ello tenemos siempre a un buen amigo de Canal Málaga, que es piloto comercial y además es un divulgador aeronáutico que le encanta precisamente, pues eso, divulgar y dar a conocer aspectos de la aviación. Iván, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por venir. Hablamos de... Hace pocos, unos meses, estuvimos hablando primero del accidente del Spantax, ese famoso que se cumplen este año 40 años de ese accidente, el más importante del aeropuerto de Málaga, con 50 muertos en el año 83. Hablamos también del Antonov, el símbolo de Ucrania, que bueno, pues lo han destrozado en la guerra, pero también hablamos de un incidente, el segundo más importante en el aeropuerto de Málaga. Ocurría en el año 2001, en verano, en agosto, cuando un avión que venía en vuelo desde Melilla, una ruta que tú conoces muy bien, extrañamente, cuando quedaba pues, prácticamente 300 metros para llegar a la cabecera de pistas, se viene al suelo. Dándonos una idea, enfocándolo para la gente que no entiende qué es lo que pasó o qué se podía intuir al principio que pasó con ese CN-235, que era el modelo de avión. Bueno, hablamos del famoso vuelo de Vinter Mediterráneo, que era la compañía. Fue una compañía que además luego posteriormente absorbió a Air Nostrum. Ese mismo año, prácticamente un año después, fue adquirida por Air Nostrum y este vuelo era el 8261 de Vinter Mediterráneo. Lo operaba un avión turbohélice. Es un poco más pequeño el avión que lo que acostumbramos a ver como los aviones de Air Nostrum, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, son un poco más pequeños que los actuales que tenemos ahí. Estos son unos ATRs, exactamente. Son... Ahora hemos visto, desgraciadamente, un accidente muy reciente como fue el de Nepal, que era un ATR, y hablamos de un Casa 235 de la clase 200. Era un avión... Originalmente un avión militar, ¿no? Sí, exactamente. Es un avión que es construido por CASA, que es española, y por Indonesia. Lo construyen los dos países juntos. Es un avión que tiene capacidad para 50 personas como máximo. Fue un avión ideado principalmente pues, para carga y transporte aéreo militar, y luego pues, se hizo esa versión civil, digamos, ¿no? Este accidente es protagonizado por este tipo de avión que llevaba, pues creo que 44 pasajeros y 3 tripulantes, que eran los 2 pilotos y una auxiliar de vuelo, una azafata de vuelo. Y ese fatídico 29 de agosto del 2001, además, muy curiosamente, 2 semanas antes de los atentados del 11 de septiembre, es un avión que despega de Melilla a las 9:30 de la mañana, y cuando está haciendo el vuelo, que sin ningún tipo de incidencia ni nada, comienza la aproximación para el aeropuerto de Málaga, entrando, digamos que directamente sobre el mar. Antiguamente era la pista 3.2, que hoy es la pista 3.1. Bueno, pues tiene algún tipo de fallo con uno de los motores y el avión no consigue alcanzar la cabecera de la pista y aterriza de emergencia unos metros antes de la cabecera de pista. Con tan mala suerte de que entre la cabecera de la pista y el lugar donde se posa el avión, a la plataforma de la carretera, pasaba y pasa pues la Nacional, la 340, que tiene ese talud que está, digamos que elevado. Sí, 2,5 metros, me parece que más o menos, y el avión, al arrastrarse y chocar contra ese talud, pues se deforma prácticamente, y es pues cuando se produce pues el fatídico momento en el que fallecen 3 pasajeros. Y sobre todo de los que iban delante, ¿no? Exacto, en las primeras filas. Y del golpetazo también fallece unas horas después el comandante del avión en el hospital. Antes de continuar con los detalles de ese vuelo y la explicación y los informes que ya son oficiales, vamos a explicar a la gente un poco cuáles son los procesos del vuelo, ¿no? Porque tenemos los pilotos, porque un servidor también vuela, aunque sea de manera privada. Tenemos un proceso de alguna parte del vuelo, que es el ascenso, digamos, el crucero, que es cuando el avión ya va nivelado a su altura de vuelo, altitud de vuelo, y el descenso.
para esas 3 fases del vuelo hay unos procedimientos que hay que preparar, ¿no? Con lo cual, todo está estipulado en un manual que hay que seguir al pie de la letra. Sí, yo vuelo un avión hospital, que es un turbohélice, y prácticamente tiene las mismas velocidades que este avión del que hablamos y los mismos tiempos de cada fase de vuelo. Nosotros, como este avión, pues prácticamente el avión desde que despega del aeropuerto de Melilla, pues hace aproximadamente unos 10 minutos de ascenso, digamos, entra en una línea de vuelo de crucero, que son aproximadamente otros 10 minutos, y entre 10 y 15 minutos es lo que lleva iniciar la aproximación, el descenso y el aterrizaje final. Calculamos de media pues un Melilla-Málaga unos 35 minutos de vuelo. ¿Qué sucede en esta ocasión? Que el vuelo sucede sin ningún tipo de incidencia, pero cuando ocurre todo es en un margen muy pequeño de tiempo. Y cuando más carga de trabajo hay también, ¿no? Desde el punto de vista del pilotaje. En la aproximación final, a 2 minutos del aterrizaje, hasta 2 minutos antes de aterrizar, iba el vuelo estupendamente y perfectamente, y de repente es cuando los pilotos detectan que hay un problema en uno de los motores, en concreto el motor izquierdo del avión. Se produce una peculiaridad en este vuelo, que no va un comandante y un copiloto. En este caso, aquel día, ese 29 de agosto del 2001, iban 2 comandantes doblados. Porque surgió así por los turnos. Había falta de copilotos en la empresa, algo que fue un problema, visto el informe posterior del accidente, y en concreto ese copiloto, que era comandante, que iba doblado con otro comandante, que era el jefe de pilotos de la empresa, no estaba habituado a las tareas de copiloto como comandante en el lado derecho del avión. Y eso, ese inconveniente hizo iniciar una cadena, ¿no? Porque al final los accidentes de avión básicamente son una cadena de pequeños accidentes que todos juntos forman un accidente. Sucedió muy rápido. Es, como dices perfectamente, una cadena de sucesos, y si se cortase solamente una de esas situaciones, el accidente no ocurriría, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió sencillamente, es muy fácil de entender sentados en un sillón hablando tú y yo aquí, pero es muy difícil de asimilar cuando estás en la cabina de un avión. En la fase final de aterrizaje. Exacto, con estrés, con varias emergencias a la vez, porque no solo tuvieron una emergencia, y nosotros que estamos cada 6 meses sentados en un simulador practicando emergencias, te das cuenta de que estos fallos suceden, y además nos suceden a todos, ¿no? Ese día que ocurrió, a 2 minutos de la toma, en Málaga, el avión detecta un fuego en el motor izquierdo. Entonces existe un procedimiento en el cual nosotros tenemos que verificar entre los 2 pilotos qué motor está indicando fuego, nos ponemos de acuerdo, valoramos que es el que los 2 estamos viendo que es, nos ponemos de acuerdo para hacer una serie de acciones, que serían en este caso el apagar el motor o el ralentizar la potencia del motor y ver que si no se apaga el fuego, descargar un par de botellas extintoras que lleva el motor, con lo cual dejamos de tener ese motor. Básicamente es asegurarse que el motor que está mal, tengáis claro que es ese sobre el que vais a actuar. Exacto. Y ponernos de acuerdo siempre para actuar en todo lo que se hace en la cabina, es decir, no actuar sin preguntarle al otro. Se dan cuenta de que tienen un fuego en el motor, tienen una indicación de fuego en el motor izquierdo, se ponen de acuerdo, nunca se comenta en cabina qué es el motor izquierdo, el comandante dice fuego en el motor, el otro verifica que hay fuego en el motor. Pero no se colaciona que es el izquierdo. Exactamente, y en este caso se colaciona que la alarma de fuego es la que está sonando. Antes de continuar, hay que decirle a la gente que aunque eso pase en un tramo final, cualquiera de estos aviones, incluso el que tú estás, está capacitado para aterrizar con un solo motor, ¿no? No ocurre absolutamente nada, simplemente están tan bajos de altitud que no hay, digamos que un tiempo suficiente material para reencender o intentar reencender el motor si estuviera fallando y hubiera opción de reencenderlo. Estamos muy cerca de la pista, el avión puede volar perfectamente con un solo motor, simplemente se asegura el motor y se apaga para que no produzca más fuego y no nos dañe el ala, y en cuanto se aterriza nos están esperando los servicios de emergencia. ¿Qué ocurrió ese día? Ocurrieron varias cosas que se hicieron mal. Se detectó una alarma de fuego,
los pilotos actúan, le pide el comandante al copiloto que descargue la botella extintora, se descarga la botella extintora, se comenta en cabina durante 40 segundos que el fuego no se ha apagado todavía y cuando ve un gesto el comandante del copiloto que va a tocar algo, le dice ¿qué vas a hacer? Y dice voy a tirar de la otra. Cuando voy a tirar de la otra se refiere a voy a tirar de la otra botella extintora porque cada motor lleva dos para intentar apagar el fuego. No va a tirar del otro motor, sino de la otra botella. Exacto. Se oye en la caja negra que se tira de la segunda botella extintora y cuando el comandante va a usar el motor que le queda, que sería el motor bueno, a acelerarlo un poco más. Acelerarlo para compensar la falta de potencia del otro motor, se da cuenta de que no tiene potencia en el motor bueno operativo. ¿Qué ha sucedido? Que una mala gestión en cabina de comunicación entre los dos pilotos ha hecho que el copiloto, desgraciadamente, descargue la segunda botella extintora en el motor derecho, que era el bueno. Era el que estaba funcionando perfectamente. Exacto. Y lo apaga y se quedan sin motores. La frase famosa que sale de este vuelo es Torre de Málaga, bajamos sin motores. No consiguen llegar a la pista por muy pocos metros. El avión hace una toma muy suave en el terreno donde se posa. Los primeros 200 metros es un aterrizaje de emergencia incluso sin complicaciones porque se posa sin ningún tipo de daño. No se frena el avión en ningún momento y no hay acción de frenar el avión por parte de ninguno de los dos pilotos, aunque posteriormente se supo que, digamos que el sistema anti-esquí de los frenos no permitía una frenada brusca en un terreno que era inestable y el avión no tiene capacidad de frenada. Se empieza a llevar el balizamiento del sistema de aproximación de aterrizaje, que son las luces que todos vemos fuera del aeropuerto, y desgraciadamente pues, se detiene contra ese talud y es cuando se producen las muertes. Hay un sistema de jerarquía en cabina que ese día digamos que la investigación de los accidentes aéreos se dio cuenta de que es peligrosa. Es tener dos personas del mismo rango en la cabina. Diciéndolo de manera coloquial, dos gallos en el mismo gallinero que no están acostumbrados a que uno sea mandado por el otro, ¿no? Exactamente. En esa época no había esa costumbre en esta compañía. De hecho, el manual de operaciones de la empresa no estaba adaptado a la figura de dos comandantes en cabina. Yo, por ejemplo, hoy en día vuelo doblado con otro comandante si no tenemos un copiloto en ese momento y no hay ningún tipo de problema porque yo... Cada uno sabe sus funciones. No, es que requieres un entrenamiento en un simulador específico para realizar tareas de emergencias en el lado derecho y estás totalmente acostumbrado. ¿Qué ocurre? Que hay una jerarquía que le llamaban... era un sistema plano. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es que en la cabina de los pilotos esté un comandante, un copiloto, pero que esa línea siempre decaiga un poquito hacia abajo, que quiere decir que aunque el comandante es el que manda, el copiloto siempre tiene que ser valorado en todas sus opiniones y valoraciones, nunca mejor dicho, ¿no? Tampoco puede ser un comandante, digamos que muy anárquico, muy dictatorial, y que el copiloto sea pues demasiado insuficiente a su lado. No es buena esa línea. Porque se queda apocado muchas veces y por respeto a veces no, Exacto. es capaz de no decir algo que es obvio, ¿no? La realidad es que en ese vuelo estamos hablando de unos motores que son de turbina, movidos por una hélice, ¿no? Tenían varias palas de hélice. Son motores de 1700 caballos de potencia, General Electric. Y esos motores estaban dando fallos en los últimos años por su sistema de indicación de fuego en el motor. De hecho, se comprobó que esa indicación no era real, ¿no? Exacto, fue una indicación de fuego, pero realmente no había fuego en el motor. Un fallo electrónico, digamos, eléctrico. Ellos, en vez de valorar si era un aviso falso o no, fueron directamente al procedimiento e intentaron apagar, como dice el manual. Cosa que tampoco se les puede imputar. Es decir, no, de hecho hicieron el manual. Bien, hicieron bien, exactamente. Ante una posible emergencia, actuaron como ponía el manual. Pero siempre está el factor humano. Y el factor humano es que muchas veces reaccionamos con imprudencia, de forma muy rápida y sin ponernos de acuerdo con el otro. Al final, el copiloto apaga el motor, digamos que era el motor sano. ¿Qué ocurrió?
es simplemente que estos motores tienen un sistema de cableado con una serie de puntos calientes, digamos, a lo largo de todo el motor, que son indicadores de posibles cambios de temperatura. Desde el año 97 al 2000 se dieron en ese tipo de avión 6 alarmas registradas de fuegos que no eran reales, y siempre fue por deficiencias en el cable que compone ese sistema. Y esta vez ocurrió prácticamente lo mismo. Al final, el origen era un puñetero cable y una mala gestión de comunicación dentro del avión. Te voy a pedir en un minuto que nos queda, quizá una de las cosas en las que más se centra la aviación y sobre todo la seguridad aérea es en esa comunicación entre los pilotos y en esa, digamos, jerarquía, como tú dices, que se lleve de manera clara y que no cada uno interprete algo sin que el de al lado no lo sepa. Exacto. Para resumir en este caso concreto, además, pues tendría que haber sido tal que fuego en el motor izquierdo, el copiloto dice confirmo motor izquierdo. Apago motor izquierdo. Voy a apagar motor izquierdo, confirmo que apagas el izquierdo, e incluso tenemos una regla un poco no escrita en cabina que hasta con nuestras propias manos protegemos la otra palanca, la buena, con la misma mano, por si acaso, para que el otro no se equivoque. Exactamente, esa sería la solución. Pues increíble. Bueno, preciosa desde el punto de vista del pilotaje la historia que nos cuenta, una historia que fue real, una historia que básicamente bueno, pues, acabó en un accidente con víctimas, pero en cualquier caso, bueno, son situaciones humanas que pueden pasar en todos los casos a gente que tiene una tensión específica justamente en el momento de aterrizar un avión, que es el momento más delicado de todos. Señor comandante Iván Castro, muchísimas gracias por comentarnos esta maravillosa forma de ver lo que yo tengo suerte de ver muchas veces y que mucha gente le encantaría, que es ver precisamente esa comunicación en cabina para que el vuelo sea seguro y llegue a su destino. Gracias, Carlos. Yo, como siempre, encantado de estar aquí contigo.